Muy feliz sábado a cada uno de los que están aquí presentes y de los que nos escuchan a través del internet. Esta semana nos toca la lección número 11. Ya solo nos quedan dos para terminar. Y esta lección se titula Discipular a los líderes espirituales. Bueno, una lección un poco difícil en cuanto a que últimamente los líderes espirituales, ya sea de la iglesia adventista o de cualquier iglesia, pues tal vez no están haciendo las cosas como deberían de hacerlas, pero Dios nos enseñó por medio de su palabra cómo se debía discipular a estas personas. El versículo para memorizar nos dice algo, varias cosas importantes. Y dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12, 13. Bueno, aparte de lo que dice que para poder escoger a estos discípulos, Cristo fue a orar. Y vemos que su vida fue una vida completa de oración. Pero dice algo importante aquí que me llamó la atención a mí. No sé si alguno lo vio. Y cuando era el día, dice, o sea que había un día determinado para elegir a sus discípulos. Esto nos vuelve a mostrar que Dios tiene un día determinado para cada uno de sus eventos, que no lo hace como ya lo hemos dicho en las conferencias, tal día o no, mejor el otro día. Dios tiene un día para cada uno de los eventos que Él tiene trazado en su reloj profético. Nos dice aquí la lección, aunque Jesús siempre se mantuvo activo en su obra de hacer discípulos, reconocía que su jornada terrenal era corta. Por lo tanto, se concentró en entrenar a discípulos para que continuaran la obra después de que Él se fuera. Era tanto su Señor Maestro como su Señor Entrenador, ambas cosas. Aunque enseñar y entrenar están relacionados, enseñar generalmente se refiere a la comunicación de conocimiento, mientras entrenar sugiere la formación o la calificación por medio de la práctica y la disciplina. Y a lo largo de la lección de esta semana se nos daba 2 puntos claves, el conocimiento y la experiencia, que incluso en 2 días se habla ya precisamente de esto. Por eso Pablo compara el Evangelio. Sí, decíamos que Pablo compara al Evangelio y a sus seguidores como atletas que corren en el estadio, ¿no? Que se preparan para poder recibir la corona, ¿eh? Y esa es la preparación que Jesús estaba dando a sus discípulos. Aparte de escogerlos, mira, tú y tú correrás. Pero luego necesitaban una preparación que Él se la iba a dar durante 3 años y medio. Exactamente. Y no solamente con conocimiento que Él les transmitía de su palabra, sino que con la experiencia, con el ejemplo, con el testimonio que Él les daba a sus discípulos, los estaba entrenando para todas las dificultades que le iban a venir a lo largo de su discipulado. La preparación de los discípulos para el liderazgo ciertamente involucra recibir conocimiento. Sin embargo, el crecimiento espiritual era prioritario. Nosotros podemos ver que si nosotros tenemos conocimiento, pues podemos transmitirlo, pero no somos nosotros los que vamos a transformar a esa gente, es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos un crecimiento espiritual, no tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, no podemos hacer nada, porque Él es que convierte a las personas. Entonces, por eso las dos siempre van ligadas, no puede ir una sin la otra. Exacto. Yo voy a comentar, si me oyen, creo que no me oyen. Creo que no me oyen. ¿Me oyen? ¿Sabes si me oyen? Hola, ¿sí? ¿Sí? Ah, no. Solo aquí, ¿no? No, no funciona.
Hola. Bueno, no, yo quería comentar que primero que esto, yo cuando leí el versículo para memorizar, lo primero que me vino a la cabeza fueron esos cuando vi que escogía a los 12, dice, cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Rápidamente pensé, 12 por 12.000, 144.000. Y es como si nos estuviera diciendo cómo elige a las personas que van a ser ciertamente líderes. Que van a ser los que van a moverse de tal manera que van a llevar el mensaje al resto del mundo, como hicieron los apóstoles en el mundo conocido en su momento. O sea que rápidamente me vino esa sensación de que como si nos estuviera enseñando que realmente busca y decide quiénes son los que van a llegar hasta el final y los que van a promover todo su mensaje especial para el tiempo del fin. Es la sensación que me dio y bueno, es lo que quería compartir con vosotros. Ese crecimiento espiritual, esa preparación de la que habla aquí, es la que tenemos que afrontar con toda la diligencia posible. Esperar que lo que Cristo está haciendo con nosotros es prepararnos para un trabajo especial que cada uno tiene. Y miremos que esa preparación no solamente, requiere lo que ya hemos hablado, sino que a veces para poder prepararnos, para dar un mensaje al mundo, hay que pasar por ciertas dificultades, porque es la única manera en que nosotros aprendamos a tener fe. Vemos que los discípulos, cómo aprendieron a poder sobrellevar todo lo que ellos pudieron hacer. Afrontaron una de sus mayores pruebas, que fue la muerte de Cristo, porque con eso quedaron totalmente chasqueados. Pero eso, aparte de lo que ya conocemos, de lo que significa para nosotros, hizo que los discípulos pudieran enfrentar con mayor fe lo que se les venía encima, porque también padecieron de los sufrimientos de Cristo, porque vemos cómo fueron perseguidos, cómo fueron vituperiados por el nombre de Cristo. Entonces, a veces nosotros tal vez pasamos por pruebas o por situaciones difíciles y a veces nos quejamos y pensamos que si estamos con Cristo, pues no nos deberían de pasar estas cosas, pero ciertamente todo eso es para nuestro propio bien. Por eso lo sobrellevaron, ¿no? Pudieron sobrellevar esa carga por la preparación que habían tenido durante todo ese tiempo al lado de Jesús. Amén. Todo eso los preparó para que cuando luego tuvieran oposición por parte de sus hermanos judíos, aún se gozaran de tener esa tribulación. En vez de lamentarse, aún se gozaban de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Y por la esperanza de que volvería. Exacto, eso les movía. Exacto. La parte del domingo nos habla de que el liderazgo comienza aquí. Quiero que alguien me pueda leer Lucas. Quería hacer una opinión. Que a veces pensamos qué maravilloso era el momento este de que los discípulos estaban al lado de Jesús, ¿no? Que eso sería el no va más, si nosotros lo pudiéramos tener y esto. Pero recordemos que entonces la obra que ellos hacían era un poco limitada y tampoco tenían la comprensión que debían de tener acerca de la obra de Jesús, ¿no? Y en cambio, cuando Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga,
fue precisamente la obra del Espíritu Santo en sus corazones la que hizo que todo aquello revivara con mucho más ímpetu, ¿no? O sea, que teniendo a Cristo en el interior de nuestros corazones, por así decir, se puede hacer muchísima más obra que si lo tuviéramos al lado. Buenos días. Hombre, yo creo, aparte de que al igual no tenían un conocimiento tan profundo de la Biblia, pero tenían el testimonio puro y duro de que era la figura de Jesús y de que eran las pruebas visibles a sus ojos, ¿no? Y que al igual no tenían tanta teoría y tanta teórica como tenemos nosotros, pero tenían una fuerza práctica impresionante justo delante, y que les dejó el Espíritu Santo, cierto es, para que ellos lo pusieran en práctica. Claro, nosotros hoy por hoy el Espíritu Santo al igual no lo hemos vivido y no lo hemos visto aplicándolo la figura de Jesús. Visualmente no lo hemos visto, es imposible. Pero tenemos mucha más teoría también. Tenemos pruebas científicas y históricas. Pero claro, si yo pudiera elegir, preferiría tener menos teoría y mucha más práctica. Y si encima es al lado del Gran Maestro, mucho mejor, ¿no? Tenemos que recordar vimos en la última conferencia de Puertas Dimensionales el concepto de la unión con Cristo, cómo era, ¿eh? No era al lado de, sino que era en Él. En Él de tal manera que éramos, o sea, que su sangre, la que salía de su costado, simbolizaba a nosotros mismos. Porque había comunión en su sangre, comunión en su cuerpo, y vimos que la palabra comunión era partícipe, y vimos que venía de unión, pero un nivel de unión, que había diferentes niveles de unión con diferentes palabras, y ese nivel de unión era el máximo nivel de unión explicable, posible, porque formaba parte lo uno de lo otro. O sea que, como Adán y Eva. Y entonces, ya no me acuerdo lo que iba a decir. No, pues eso que... Sí, la comunión, la unión, claro, esa ya no es pasado de tener a Cristo ante ellos a tener al Consolador en ellos. Que es... cuando estamos en Cristo es a través de el Espíritu Santo. O sea que es, fijaros, a veces tienes cerca a alguien que dices, ostras, qué pasada, cómo es, qué tal, pero hasta que tú no vives en la fe y tú no vives el Espíritu y no te sientes guiado por Él, no acabas tampoco de ver lo importante que es esa comunión y esa unión, ¿no? Es que es un reflejo de la divinidad. Sí, es un reflejo de la divinidad. Sí, no, es tener a Cristo mismo en nosotros. Sí, sí, es que claro, es eso, o sea, vemos que la divinidad, pues, son tres en uno. Si tenemos a uno, tenemos a los tres. Entonces, a veces no nos percatamos de eso. Tenemos a Cristo en nosotros mismos, todos los días, a cada minuto que nosotros queramos, ¿verdad? Porque a veces con nuestras propias acciones lo alejamos. Y a Eva la tomó de dentro de Adán. O sea que es Cristo también salió dentro de Dios. Es semejanza, humano, Dios. Es exactamente lo mismo. Amén. Y como decíais, dice que estaban llenos del Espíritu. No estaba el Espíritu con ellos, sino que ellos estaban llenos del Espíritu. Es decir, que estaba en su interior. Lo que tú decías, ¿eh? Exacto. Somos templo, ¿no? Ahí está. Somos templo y Él está en nuestro interior. Amén. Bueno, yo quería decir una cosa, que siempre se hace alusión a que Cristo viene a picar a tu puerta. Tú, cuando alguien pica a tu puerta, no lo dejarás fuera, lo dejas entrar. Entonces tú eres tu casa y Cristo entra en ti. Y es una semejanza. Claro, pero puede que no la oigas por tu vida, por la vida que llevas. Hay que llegar al punto de oírla.
Sí, muchas veces sí, o cualquier otro vicio. los ruidos que hay alrededor nuestro no dejan que escuchar la voz de Cristo. Y eso no permite que le abramos nuestra puerta, nuestro corazón. Haciendo alusión a esto del ruido, es interesante porque hay unos estudios ahora que han descubierto que el ruido de las ciudades o el ruido en general afecta al sistema respiratorio más que las propias toxinas del aire. Y si buscáis lo que significa el Espíritu Santo, veréis que hay esa connotación de soplo, aire, que es como el aire. Sí. O sea que el ruido no te deja respirar bien. El ruido no permite que el Espíritu Santo entre, ¿no?, en ti y te lleve y te oxigene. O sea, que fijaros la ciencia como esas relaciones que a veces no acabamos de entender, la Biblia nos las aclara, ¿no? Amén. No sé si alguien tiene Lucas 6, del 12 al 16. Yo lo tengo, sí. Que pueda leer. A ver si llega hasta el micro hasta ahí. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí nos hace la pregunta, ¿qué hizo Jesús antes de elegir a sus discípulos? ¿Y por qué esto era tan importante? Oró. Puso en oración, ¿eh? Pero no una oración de un momentito, ¿eh? Oró toda la noche. Toda la noche, ahí donde quería llegar. Para poder tener esa luz del Padre, tuvo que estar toda la noche en comunión. A veces nosotros cuando tenemos que elegir, hacer una decisión importante o no importante, de cualquier modo que la veamos, sí, vamos a orar, que oramos 2 minutos, 3 minutos, para una decisión tal vez tan importante, que necesitamos realmente un discernimiento especial de parte de nuestro Padre Celestial. Vemos que Jesús nos dio el ejemplo, oró toda la noche. Y me imagino que no solamente esa noche, si él pasaba su vida en oración. Muchas noches en oración. Y a veces nosotros oramos una vez y ya nos olvidamos de aquel tema y de repente elegimos. Pero no elegimos realmente porque Dios nos hubiese dado luz, sino porque impulso, por nuestros propios sentimientos, porque realmente no estuvimos todo el tiempo en la oración que debiéramos tener. Porque Jesús sabía que tenía poco tiempo. Así es. Poco tiempo. Que el tiempo estaba cerca para su vida y tenía que hacer mucho trabajo. Por lo tanto, también eso nos tiene que inspirar a nosotros, ¿no? Que dices, bueno, sí, tenemos que dormir y tenemos que hacer una vida según la Reforma Pro Salud y tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que dormir las horas para poder estar atentos y estar preparados. Pero vamos a ver que hay momentos, hay situaciones en los que el Espíritu Santo va a hacer que tengas una necesidad tal de orar o de investigar o de leer ciertas cosas que no puedes pensar en dormir en ciertos momentos. Y dices, es que tengo que llegar. Y llega un momento que, claro, ya no puedes y te vas a dormir y ya está, ¿no? Pero quiero decir que Elena White explica claramente cómo habrá personas que tendrán que sacrificarse en el sentido de que no podrán tener una vida normal, en el sentido de estándar, de tranquilidad como la conocemos, sino que tendrán que sacrificarse en esfuerzo, redoblar sus esfuerzos en estudiar, redoblar sus esfuerzos en predicar, tendrán que ir de aquí para allá, tendrán que predicar ahora aquí, ahora en otro lado, o sea que hará un esfuerzo no sé, diferente a quizás el resto de sus hermanos, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo que hacer eso.
Tuvo que hacerlo y además muchas veces. Y en muy poco tiempo tuvo que llegar a mucha gente y tuvo que hacer muchos milagros y muchísimas cosas, mucho trabajo, constante trabajo, ¿no? Y por eso, en algunos momentos, pues necesitaba retirarse, ¿no? A orar y luego también a veces a descansar o a ver a sus amigos, ¿no? A Lázaro y a la familia de Lázaro, ¿no? Que se sentía como en casa allí. Entonces era una manera también de esa pequeña desconexión o relajación, ¿no? Que todo el mundo necesita, incluso él, ¿no? Pero que viendo su vida vemos que también, si dice que en el último tiempo será como los días de Noé, y él nos lo recordó. Noé también tuvo su tiempo. Dice, ostras, sí, 120 años, vale, pero es que vivían 900 años antes las personas, ¿eh? Era la comparación es, si hacemos la regla de 3 nos queda mucho menos, ¿eh? No sé si la habéis hecho, pero Sí, claro. queda como menos, ¿eh? Entonces todo ese tiempo es dedicación constante, ¿eh? Y si vemos para decisiones importantes a través de la historia, a través de la historia de la palabra de Dios mismo, vemos también a nuestros pioneros de la iglesia adventista. ¿Qué hacían ellos? Pasaban noches enteras también en oración. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en momentos realmente de suma importancia, estaban viviendo en momentos proféticos. Y para poder obtener esa luz, ¿qué es lo que hacían? Se reunían juntos y pasaban noches enteras. Sí. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué ahora nosotros somos tan reacios a eso? En las iglesias se habla de reuniones de oración y unas horitas y ya nada más. Cuando ahora nosotros deberíamos de estar realmente reuniéndonos en oración constante los unos por los otros, porque estamos viviendo en momentos proféticos, al igual que los discípulos, al igual que nuestros pioneros. Entonces eso nos debe llamar la reflexión a que realmente necesitamos mucha más oración, porque es la única forma como Dios comunica el conocimiento. En relación a lo que decía Ángel, me he acordado de, por ejemplo, la obra de algunos traductores de la Biblia, que yo leí no hace mucho, que es, no sé si era el Reina Valera, que tradujo toda la Biblia, y le llevó 20 años de su vida traducir toda la Biblia, 20 años. Pues esa persona seguro que tenía esa, lo que decía Ángel, esa sensación de que no le iba, que le quedaba poco tiempo, y aprovechaba el mínimo tiempo posible para hacer esa obra que él creía tan importante, ¿no? Es un poco esto. Y a partir de todo eso que hizo esta gente, estamos nosotros. Amén. Aquí. Así es. Mira, aquí dice esto, en esta versión dice esto, mira, la versión aquí dice lo otro, mira porque esa gente estuvo ahí quemándose los ojos. Bueno, ahí se cumple la profecía de y la ciencia se aumentará y la gente andará de un lado para otro, ¿no? Yo el otro día estaba ahí en el jardín tomando el sol y contemplando las flores y nada más que veía aviones, digo, cuánta gente se mueve, ¿eh? Y solo tengo un trocito de cielo y nada más que veo aviones. Y ahora la ciencia, ¿a qué nos está llevando? A poder hacer descubrimientos arqueológicos y a poder copiar una Biblia en 10 segundos, que es lo que tarda en copiarla a un ordenador o descargarla desde el móvil, pero la versión que quieras, y enviarla a cualquier punta del mundo. Eso lo explicas hace 2000 años atrás y no se lo creen. O sea, claro, el que no quiere leerla es que no quiere. Es que no quiere. No que no puedo, no, es que no quiere. ¿No? Claro, el que no se quiere llegar a informar es porque no quiere, porque la verdad está, y ya no solo a través de la Biblia, sino a través de cultos, a través de conferencias, a través de predicaciones, a través de todo, porque te metes en internet y tienes cualquier tipo de predicación, cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de profecía, todo, lo tenemos todo, ¿no? Por eso dice que al final no habrá excusa. Por eso llegará el Evangelio a todo el mundo y no habrá nadie que diga, no, es que a mí no me dijeron nada. No, todos lo sabrán. Y todos tendrán la oportunidad de decidir. Hey, yo ya te lo dije, ¿no? Dios dirá, yo ya te he informado. Hay muchos medios para ello, pero a pesar de todo, el Señor dará de su Santo Espíritu para que el fuerte pregón
termine la obra. Termine la obra, exactamente. Y no tenemos excusa porque vemos que si en tiempos de persecuciones, ya sea de los primeros cristianos o de el momento de los valdenses y a través de la historia, esta gente no tenía lo que nosotros tenemos, no tenía internet, no tenía ni la Biblia como nosotros la podemos tener. Si les tocaba pasar, ahí vemos otro ejemplo, noches, días enteros escribiendo la Biblia a mano, copiaban porciones. No tenemos excusa realmente, porque estas personas nos quitan las excusas totalmente, porque si ellos pudieron transmitir el mensaje, que por lo cual también nosotros hoy lo tenemos, porque se mantuvo ese remanente fiel, entonces ahora nadie tiene excusas. Pasemos. Pero esto nos lleva a la comodidad y a la relajación. Eso en parte está bien, los avances, pero los avances también nos llevan a eso, a acomodarnos. Ellos no tenían... Ya está ahí, ya lo haremos, ¿no? Ya lo haremos. Amén. Vamos con la parte del lunes para seguir avanzando. Conocimiento y experiencia. Y bueno, lo que hablábamos al principio de la lección, nos dice aquí, la información era un componente del mensaje de Jesús que no se podía reemplazar. La información sola no puede transformar, sin embargo, cada transformación incluye información. Ciertamente los conceptos no poseen poder inherente para iniciar cambios. El Espíritu de Dios, obrando en los corazones humanos, constituye el elemento necesario para la conversión. Lo que decíamos, no puede ir una desligada de la otra. La información es... de sufrir, que solo tenemos un micro hoy y tenemos aquí a la compañera Carla que está corriendo con el micro para arriba y para abajo. Bueno, pues la información lo que hace sobre todo en muchas ocasiones es como activar una célula dormida de tu cerebro, que la tienes ahí, que no sabes bien que la tienes, ni sabes dónde está, pero de repente hay un dato, hay una palabra, hay un concepto que te viene a la mente por algo que has escuchado, porque algo que has leído, y eso gira totalmente, y es cuando como que ahí ya se activa toda la cadena de acción del Espíritu Santo en ti, ¿no? Por eso necesitamos el conocimiento, no como tal, sino como herramienta, para nosotros mismos, para afianzarnos y también para transmitir y para cazar, porque también Cristo lo hace así, ¿no? También el concepto del lazo, tender lazo, como hemos visto en muchas palabras hebreas, ¿no? Para recoger a su pueblo a través de esa información. Dice aquí, el conocimiento bíblico junto con el Espíritu de Dios constituyen la combinación espiritual que transforma a las personas y a las sociedades. El discipulador necesita esforzarse con fe y estudio por tener ambos elementos. ¿Qué es lo que pasa ahora con el mensaje tradicional del mundo cristiano? O tiene una cosa o tiene la otra, pero no tiene ambas. Por eso es que cuando llegan personas a los pies de Cristo, no hay un cambio en sí en ellos, no vienen con ese ímpetu que deberían de venir. ¿Por qué? Porque no se les instruye debidamente. Vemos que las dos cosas son importantes. Si tenemos un solo conocimiento, no vamos a tener esa experiencia espiritual. Sabemos tantas cosas y podemos hablar y contarle a la gente, pero realmente no hay nada que pueda transformar a esa otra persona. Pero si solamente tenemos esa experiencia y no tenemos el conocimiento, si solamente tenemos lo que llaman los evangélicos, esas emociones y lo que nos dice aquí, eso de que tengo al Espíritu Santo, que puedo, que lo siento, que esas demostraciones que realmente no son del Espíritu Santo, sino que de otro personaje, entonces no podemos decir que podemos transformar vidas totalmente, porque es el Espíritu Santo quien lo transforma con ambas cosas.
El cristianismo se tiene en alta estima la inteligencia, el pensamiento y la imaginación, la existencia de pensamiento razonado en todas las escrituras, el tremendo respeto ofrecido a los maestros dentro del judaísmo, la invalorable atención que los escribas dedicaban a conservar los escritos antiguos, todo testifica de la importancia del conocimiento. Pero aquí nos dice, no obstante, ciertos sectores del cristianismo, lo que habíamos dicho, han elevado la emoción, los sentimientos y la experiencia por sobre el conocimiento. Y debemos de tener cuidado. Yo realmente que en todo el tiempo que, bueno, desde que nací, que llevo siendo adventista, muy pocas veces, por no decir nada, he visto realmente personas convertidas a Cristo. Bueno, en algunos relatos misioneros que yo escuchaba, yo podía ver, pero verlo, vivirlo, no lo he vivido nunca hasta este momento. Cuando veo yo que vienen personas a los pies de Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de este ministerio, y yo me quedo sorprendida cuando escucho y leo los testimonios. Realmente digo, Señor, es el Espíritu Santo obrando en los corazones. ¿Por qué? Porque personas que eran de una manera, conocen a Cristo y cambian totalmente su vida, se transforman. Entonces, ¿por qué? Porque hay un conocimiento y hay una experiencia. Ambas cosas están ligadas. Incluso personas que son agnósticas totalmente, ¿no? Ateas totalmente. Y por este mensaje pues llegan al conocimiento de Cristo y aceptan a Cristo. Y esto es obra del Espíritu Santo y lo vemos más que nunca, ¿no? Amén. Sí. Y con el tema de las emociones es muy interesante porque el Espíritu Santo se encarga de, ¿cómo se dice?, dispensar, distribuir las emociones. En el momento que tú, de manera racional, y como dice Elena White, desde la fría razón, porque ella habla de que son desestimados muchas personas por el hecho de presentar las cosas con fría razón. Cuando tú vas indagando y vas mostrando con las capacidades que Dios te ha dado, con el don que Dios te ha puesto. La base de datos de virus ha sido actualizada. Muy bien, estamos todos seguros, hoy estamos más seguros que nunca. Se me pasa por no apagar el altavoz cuando toca. Muy bien, pues ahora que estamos actualizados, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. ¿Dónde estaba? Fría razón. Ah, la fría razón, sí, vale. Pues eso, que los que digan que la Biblia no es emocionante, también que se lo hagan mirar, ¿eh? Es que no la han leído, ¿no? No, bueno, a lo mejor la han leído, pero no la han, como dice, escudriñado o profundizado, o han empezado a dejarse llevar, ¿no? Por el querer saber, ¿eh? Seguro que cuando estás leyendo la palabra de Dios, te viene una pregunta a la cabeza en cualquier momento que estás leyendo. Muy bien, esa pregunta no es una duda. Esa pregunta es una puerta. Es una puerta. Es algo que el Espíritu Santo está diciendo. Por ahí. Y a veces decimos, esta pregunta no la sé. Esta tampoco. Sigo para adelante. Uy, esta tampoco. Esta tampoco. Vale, es que si no voy a adelantar, no voy a acabar el año bíblico con esta tontería al final, no. Y es que el Espíritu Santo te hace parar en ciertos puntos de la palabra de Dios. A veces estás leyendo y te tiras 3 capítulos y vas haciendo, mira, qué guay, es que ameno, ¿no? Y de repente, flash. Dices, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y te estás en un capítulo 3 meses. Dices, bueno, pues eso es algo que el Espíritu Santo te está mostrando, te está diciendo, tira por aquí. Y lo que vas a encontrar te va a poner los pelos de punta en muchas ocasiones y va a hacerte ponerte de rodillas y adorar. Pero otra cosa muy diferente es buscar una situación concreta, un contexto, una coyuntura concreta para que esa emoción se manifieste.
Eso es muy diferente. Es decir, mira, yo hoy me voy a emocionar, ¿no? Y decir, me voy a poner esta música y me voy a poner a leer un salmo que me emociona mucho y ahí un rato, ¿vale? Y entonces me voy a poner ahí como a levitar y a pensar en que estoy elevándome al Señor y, ¿no? Eso es provocar una situación que sí que vas a tener esa emoción, pero estás quizás obviando que eso lo quieres hacer tú, pero no es quizás lo que el Espíritu Santo quiere para ti en ese momento. Una cosa muy diferente es cantar un himno antes de hablar, que eleva el corazón, y eso lo hemos visto muchas veces, y prepara el corazón para entender algo, para leer algo, pero es siempre previo a algo racional. O sea que nuestra mente tiene un papel importantísimo, lo hemos visto en todas las conferencias, ¿no? O sea que pensar que también nuestras emociones también se generan en nuestra mente, ¿no? No es solo... El impulso tiene algo que ver con la mente también. Si vemos, hay una gran diferencia que el mundo cristiano, por así decirlo, no percibe, bueno, la mayor parte, porque se les da un mensaje y un conocimiento equivocado acerca de las emociones y los sentimientos. Si vemos el mundo protestante, evangélico, pentecostal, cualquiera de esas ramas, se dejan llevar mucho por eso, por las emociones, por el tipo de música, porque más que todo son música. Ellos en sus predicaciones con música y estridente. Cada vez entra más dentro de la iglesia adventista. Total, a esa parte eso iba. Es negativo. Me adelantó. Sí, debe de ahí. Una conexión. Que lamentablemente toda esa influencia ha venido a nuestra iglesia, desechando totalmente lo importante, el conocimiento de la palabra de Dios, el poder realmente alabar a Dios como es debido. ¿Por qué? Porque todo el mundo protestante evangélico se ha metido en nuestra iglesia, y ahora pasan que en cultos de sábado por la mañana cantando, mayor parte del tiempo, según lo que he escuchado, y lo he vivido también en algunas ocasiones, en sociedad de jóvenes cantando eso, todo, y el programa que unos 15 minutos de estudio de la Biblia, si se puede llamar estudio a eso. Entonces ese es el problema, y no vemos que realmente eso nos está totalmente alterando nuestro sistema nervioso, porque a mí personalmente la música estridente, la música, ya sea batería, guitarra eléctrica, a mí me altera mi sistema nervioso, y tal vez antes no lo hacía mucho porque a mí todavía me gustaba, por así decirlo, pero ahora me lo altera totalmente, me pone de mal humor, me amarga prácticamente. Pero en cambio yo escucho algún himno de la iglesia, a mí me provoca paz. Esa es la sensación que a mí me da. Entonces digo, mi espíritu Santo no puede contener con este tipo de música. En cambio, si estoy escuchando algún himno, yo siento paz, mi sistema nervioso está reposado, está tranquilo. ¿Pero por qué? Porque tal vez, no porque yo sea santa, no sé qué, sino porque he permitido que el Espíritu Santo vaya cambiando eso en mi mente. Le he brindado mi voluntad en esa parte. Sé que todavía tengo muchas cosas que aún no ha logrado porque yo no he querido, porque la cuestión es que Él quiere, pero nosotros no queremos, y ahí está el problema. Pero entonces, ¿cómo pueden las personas que se dicen adventistas realmente dejar que toda esta influencia entre en la iglesia? ¿Pero por qué? Porque todavía el corazón no está transformado, y esa es la verdad. Bueno, para ir terminando, porque ya se nos está haciendo tarde, quería leer algo importante en la parte del martes. Lo último, bueno, no es el último párrafo, pero vamos a ver, aquí dice:
Los discipuladores del siglo XXI deben relacionarse completamente con las Escrituras, la fuente de la información espiritual auténtica. Del mismo modo, deberían diseminar doctrinas y enseñanzas sin tomar en cuenta si son populares o convenientes. Dios espera que los creyentes maduros no retengan nada y guíen con paciencia a los conversos infantes a una comprensión y aprecio, siempre en expansión, de las maravillosas verdades del cristianismo que transforman la vida, especialmente la verdad presente de los mensajes de los 3 ángeles. Me llamó la atención porque realmente no se nos dice mucho en estos estudios de escuela sabática, y ahí está la clave de todo. Para poder evangelizar a una persona, para poder hacer discípulos, hay que darles la verdad presente para el momento. Si no, no va a haber un cambio. Si no, no va a haber una entrega total a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estas personas están viendo lo que está pasando en relación con lo que la Biblia venía mostrando, hay una tensión. Captan lo que Dios les quiere decir. Entonces, si nosotros no estamos predicando la verdad presente para ese momento, vamos a llenar la iglesia de gente mundana cristiana, más mundana que cristiana, porque ciegos guiando a ciegos. Ciegos, exactamente. Ciegos guiando a ciegos. Ciegos guiando a ciegos que van a ir a caer en el mismo hoyo todos. Yo quería decir una cosa de lo que habéis comentado antes de... Tú dices que te provoca una sensación buena y a lo mejor eso que haces está correcto a los ojos de Dios, pero también tienes que tener cuidado de que algo que haces que crees bueno y te causa una sensación buena sea malo. Sí. Porque eso es una artimaña del que está al otro lado para moverte a ti los hilos, porque hay gente que hace cosas que están mal y se sienten muy bien haciéndolas, pero no están bien. Entonces creo que hay que tener también cuidado cuando haces algo y sientes que está bien, primero mirar a ver si eso está bien. Porque yo me puedo tirar de una montaña rusa y me lo paso pipa, y en la montaña rusa a lo mejor se me mueve el cerebro, no sé, ¿sabes? Entonces, claro, hay que tener cuidado con lo que se hace. No solo guiarte por lo que tú sientes, sino por lo que diga la palabra. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, yo referente a lo que dice ella, estoy totalmente de acuerdo. Pero lo quiero complementar con otra cosa, que normalmente cuando las personas llevamos a cabo una actitud o comemos algo, escuchamos algo, vemos algo y nos sentimos bien siendo malo, es porque todavía somos ignorantes en ese aspecto. Claro, si no te has informado, no has digamos investigado y discernido entre el bien y el mal, pues sí que te la puede colar, porque es como el drogadicto que prueba la droga, ¿no? Me imagino que en ese momento se siente bien. Se siente bien porque le provoca esa reacción química, pero claro, hasta que él no ve que esos efectos te producen daños cerebrales, daños a nivel físico y a nivel espiritual, claro, él, y encima dependencia, ahí estamos, pues claro, él se siente bien, pero hasta que no adquiere esa conciencia, esa sabiduría de que lo que está haciendo realmente en él mismo es autodestruirse, pues claro, es como un engaño, es el gran engaño satánico, ¿no? El hacernos sentir bien con algo que realmente no es bueno para nosotros, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que no es solo una cosa la que analizamos cada vez, sino que es un conjunto de vivencias que tú estás teniendo en tu vida. Entonces tú ves que todo va moviéndose hacia una dirección, ¿no? Y que cada vez que te vas moviendo en esos pasos que marca la palabra de Dios y marca el espíritu de profecía, te vas sintiendo mejor. No podemos apartar el sentimiento de la razón, ni tampoco la razón del sentimiento, ¿no? Lo que no podemos hacer es llegar a entrar en un sentimentalismo enfermizo, ¿no? Totalmente. El equilibrio, lo que decimos siempre, ¿no? Lo que es la palabra que creo que debemos tener siempre en nuestra mente, ¿no? El equilibrio físico, mental, espiritual. Sí, ser perfecto. Ser perfecto, pues viene por ahí, ¿no? Que normalmente la sensación sea consecuencia de una aceptación racional de Dios. Por la lógica vas a tener sensaciones. Por aceptar lo que te explica la palabra de Dios vas a tener
unas sensaciones. Entonces sí que toda tu vida lleva a una dirección y ves que vas tomando decisiones que están apoyando la anterior sin negar la mayor, sin negar lo antiguo. Y eso también te hace ver que vas por buen camino. Sí, exacto. Yo cuando me refería a sentirme bien, me refería a que sentía paz. La paz que solo Cristo puede dar. Esa paz que tú experimentas en momentos de oración, esa paz que tú experimentas cuando haces una oración y ves que Dios la contesta, esa paz que experimentas cuando estás leyendo la palabra y vas adquiriendo ese conocimiento y vas cada día viendo lo perfecto y lo maravilloso que es Dios, a esa paz, a ese sentirse bien de que realmente el Espíritu Santo está obrando de una manera perfecta y maravillosa en nosotros. A eso yo me refería. Es que es una paz tipo carbohidratos. Sí, es una paz tipo carbohidratos. Luego está la paz tipo chute de azúcar. Se fue. Sí, la paz tipo chute de azúcar solo es buena cuando la estás tomando. Entonces se acaba el efecto y yo quiero más de eso, quiero más de aquella, ay, quiero otra vez. Eso es lo que experimentan en el mundo evangélico, pentecostal. Sí, el momento sí. ya. Claro, si tienen ganas de ir al culto rápido, que pase la semana para meterse aquella dosis, ¿no? Parecía la droga, sí, no, es así, es que la droga funciona a nivel emocional, ¿eh? Sí, funciona a nivel emocional. Y claro, la paz carbohidratos es la paz de que tú la tomas y se acaba el himno y tú sigues ahí. Te quedas con la paz. Sigues ahí, sigues pues con esa tranquilidad. Sí, lo vas asimilando, lo vas degradando poco a poco, eso va fluyendo dentro de ti y esa paz te llega hasta el momento de la oración de la mañana y esa oración te llega hasta el momento de la oración del mediodía y te llega hasta el punto de leer un poco la palabra de Dios y vas manteniendo ese aporte. Fijaros ese estado. Sí, fijaros como la relación alimentación-emoción, hasta en eso es importante, ¿eh? La reforma por salud no es solo cuerpo por el cuerpo, ¿eh? Y no es lo mismo en que tú te vayas a sentar a comer cosas que realmente no deberías comer y en el momento, ay, qué rico, y ya después te queda el cargo de conciencia. Parece que hablas por experiencia, no sé. Sí, ya lo digo. Se ha notado ahí un tono de por sinceridad absoluta. No, sí, a veces vamos a la mesa, comemos algo que sea nuestro cuerpo, pues lo sentimos, esa sensación de que qué rico. Pero en el momento que acaba, te queda, bueno, aparte que te quedas mal, porque sientes en tu cuerpo el daño que te ha hecho, también te siente, el Espíritu Santo está totalmente diciéndote que está mal lo que hiciste. En cambio, cuando tú comes algo que realmente va a beneficiar a tu salud, que tal vez en ese momento no te agrada, pero después te quedas tranquilo. ¿Por qué? Porque es algo que realmente Dios ha permitido y te va ayudando a cada vez más aceptarlo más y aceptarlo más todo el momento que llega y te gusta. Con esto de la euforia, mirad cómo en cualquier situación de euforia, sea porque uno está en un campo de fútbol gritando como un cebollón, o bien en momentos de cultos religiosos que están saltando, danzando, como vimos en la última conferencia, ¿verdad? Sí. Mirad que en esa situación nadie se plantea interrogantes. No. O sea, no, sencillamente es una euforia desmedida que en ningún momento lleva un razonamiento de lo más mínimo. Si acaso será pero para bien o para mal, incluso insultando al árbitro o al jugador de turno, ¿no? Pero en cambio, el estado de paz tipo carbohidrato, como dice Ángel, tiene su riesgo, y eso es lo que a veces no somos conscientes. Esa paz nos lleva a un estado siempre más horizontal, más llano, digamos, ¿no? Siempre es más igual, porque implica que tu carácter ya tiene que ser así. Pero a su vez, eso te plantea más cuestiones, y a su vez te plantea que el diablo también te quiere vulnerable. Entonces, en un momento de euforia ya te tiene.
porque normalmente es lo más fácil, tú ya no razonarás, estarás desconectado de Dios con una euforia del otro lado, por supuesto, ¿eh? Pero en cambio en un momento de paz, ¿cuántas personas, y esta semana mismo me estaba escribiendo alguien muy consagrado al Señor, que está en un proceso de dudas tremendas, porque circunstancias de la vida se le han regirado, y automáticamente el diablo ¿qué hace? Pues ir a por ti, y tú tendrás esa paz, pero esa paz, esa graduación tan lineal, es siempre mucho más vulnerable a los ataques de Satanás. Otra cosa es que cedas o no, pero evidentemente tu estado mental está en un punto que es más fácil de recepción de conceptos desde fuera. En este caso, Satanás intentando influir en las mentes, ¿no? También, al mismo tiempo, tenemos, por el otro lado, que Dios también nos intenta influir. Pero es un estado de conciencia en el cual tú siempre tienes que estar decidiendo. Del otro modo, no. Es un estado que estás siempre en la punta de la cumbre y allí no notas nada más, ¿no? Pero entonces, sí, claro, claro. Entonces, por eso, ser cristiano equilibrado es una lucha constante. Y recordemos que Elías dice que era como nosotros, ¿no? Semejante, pero también ¿en qué? En pasiones. O sea, muy conectado con Dios y se fue al cielo, pero estaba siendo chinchado continuamente por Satanás. Entonces, ese punto no lo debemos olvidar, ¿no? A veces el equilibrio, no, a veces siempre tiene sus problemas. Y ahí siempre la situación y lo que decía de siempre estar alerta, de nunca creer que lo hemos alcanzado todo, o sea, de nunca creer que estamos bien, de que siempre hay algo que alcanzar. Siempre hay una meta más que alcanzar. Es por eso que cada vez que la persona se va acercando a Cristo, se va sintiendo más pecador, porque va viendo el carácter perfecto de Dios y va viendo nuestra pecaminosidad. Entonces es de siempre estar buscando mejorar, siempre estar, no quedarse ahí, no quedarse en ese nivel horizontal, sino que siempre tratar de ascender, tratar de mejorar como personas. Porque, como decía Víctor, es una cuestión día con día, minuto con minuto. Decía Pablo en la palabra de Dios, cada día muero, todos los días muero. Y la importancia de tener el concepto del yo bien estudiado, de que si nosotros cada día hacemos morir ese yo, entonces vamos a obtener una victoria. ¿Por qué? Porque estamos dejando nuestras pasiones a un lado y dejando que el Espíritu Santo tome nuestra voluntad. Bueno, yo creo que sobre lo que decía el Víctor, en el punto de vista del estado de ánimo, que tiene que ser equilibrado, o sea, no solo la dificultad ya que conlleva tener ese equilibrio, sino que cuando tú estás en ese equilibrio, toda la fuerza que mueve estas masas de euforias y tal, te viene y lucha contra ti, porque son como aspiradoras que te quieren llevar a ese pozo, ¿no? Y que cuando tú estás en ese equilibrio es cuando te vienen todo tipo de pensamientos, normalmente son de pensamientos de la naturaleza donde tú eres más débil, depende de si puede ser la alimentación, al que fuma, el que bebe porque bebe. Claro, si tú esos pensamientos no los ves y no los retienes y cuando una vez ya los tienes, que dice, es verdad, es que son pensamientos, los dejas ir y te apoyas tu mente y tu atención en Cristo, te vuelven a chupar. La aspiradora esa se te la lleva. Por eso nuestra mente tiene que estar fundamentada en Cristo, que es la roca, ¿no? Amén, sí. Porque si los pensamientos te vienen y tú no los detectas y dices, no, esto no me interesa a mí yo lo que quiero es Cristo, te vuelven a chupar, ¿no? Y estás como arriba y abajo, vuelvo a salir a la paz, me vuelven a absorber. Y eso es muy difícil, pero si queremos ser de los últimos y agradar a Dios y estar en la perfección, ese trabajo de meditación en Cristo se tiene que hacer, porque es básico, porque si no nuestra mente va a ser como un colador, ¿no? de suciedad. Y es ahí la importancia de con qué nos estamos alimentando, tanto por lo que comemos, claro, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que respiramos,
¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no vamos a mantener ese equilibrio. Por eso al fin de los tiempos se recomienda también vivir en el campo, porque en el campo todo va a ser mucho más natural, porque si yo quiero estar en meditación en Cristo y estoy en la fábrica, porque a mí me pasa que estoy en una fábrica trabajando con mucho ruido, intento estar en meditación aunque esté trabajando, te lo dificulta mucho. Te lo dificulta, esos son problemas añadidos. Yo tengo que trabajar, pero yo sé que mi trabajo es bueno para unas cosas, pero me dificulta otras, ¿no? Claro, pues, ¿qué voy a tener que acabar decidiendo? Irme a vivir a la montaña, pero todo esto a través de oración y que el Señor vaya moldeando tu vida, también estés preparado para aprovecharlo al 100% y que llegue la situación, ¿no? También, y ponerlo en oración, yo creo, ¿no? Es por eso que ¿Querías decir algo? Sí, pero bueno, sí. No, voy a... Bueno, no sé si... evidentemente la paz duradera o la paz que estábamos hablando ahora no implica pasividad. No tiene que implicar pasividad, no tiene que implicar una comodidad en ese sentido, ¿eh? Un poco la idea era destinada a que esa paz nos tiene que seguir ayudando a afrontar las cosas del día a día de una manera comedida, ¿no? Y de no tirarnos por una ventana a la primera de cambio, ¿eh? Que es lo que pasa cuando tienes euforia, porque después de la euforia viene la depresión, y luego quieres otro chute para llegar a la euforia, si no, no puedes vivir, ¿no? Y es un poco lo que nos está llevando a la sociedad actual, si nos damos cuenta, ¿eh? Entonces yo creo que el trabajo pero dirigido por Dios, o sea, decirle a Dios, quiero hacer tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mí en esta vida que tengo que vivir, en los pocos años que quedan en este mundo? ¿Qué tengo que hacer para ti? Entonces poco a poco vas viendo cuál es tu trabajo y tu línea. Y dices, esta línea parece que continuamente vas mirando hacia atrás, miras años atrás y dices, parece que Dios está poniéndome una línea. Bueno, pues esa línea es la que te marca el Espíritu Santo. Pues mirando atrás, te afianzas, mirando lo antiguo, te afianzas en lo nuevo y confías y sigues confiando. Y las dudas que se pueden plantear, o los retos que se pueden plantear, los asumes a partir de lo que has vivido y eso te da confianza para afrontarlos, ¿no? Para seguir esta línea hay que vencer el temor. Sí. Es lo máximo. Si vences el temor, ya está. Sí, el miedo a... O sea, no puedes tener miedo a que Dios se equivoque. Tú te puedes equivocar, pero eso lo ha permitido Dios. Entonces, el último párrafo de la lección del viernes, del texto de Elena White, dice, en esta primera gira los discípulos debían ir solamente donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debían permitir que cosa alguna distrajese su atención de su gran obra. Amén. Si algo que tenemos delante nos va a llevar o nos ves que nos está poniendo en la mente en cosas que no es lo que es nuestra línea, la línea que te está marcando el Espíritu Santo a lo largo de toda tu vida, pues quizás no es lo que tienes que hacer, ¿no? Y sobre todo darle la oportunidad siempre. Dios te está guiando, quiere lo mejor para ti, llueve para justos e injustos, para todos. Por lo tanto, te irá mostrando cuál es el camino, la solución a ese problema que tienes tú en ese momento, esa duda que puedes tener. No podemos al primer de cambio, después de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, al primer de cambio decir, no, ahora por esta frase que he oído, niego todo lo otro. Entonces, no vamos por el buen camino aquí. Sí. Ahora que he hablado, yo lo puedo Bueno, yo quisiera compartir una experiencia que tuve hace un tiempo de cuando me dijeron que tendrían que operarme. Yo estaba, bueno, nerviosa, ¿no? Por lo que pudiera ser, por todo eso, ¿no? Y mira, y un día se me ocurrió de ponerme unos cuantos himnos para ver si me levantaba el ánimo. Y la verdad es que me fue muy bien, porque una tarde que estuve, una horita poniéndome himnos de estos, como de estos de la iglesia,
pues eso me reanimó tanto, me dio una confianza tal en Dios, que ya me duró hasta cuando me operaron y el posoperatorio. Y bueno, me sentía tan bien, después de operarme me sentía tan bien, que todo el mundo se sentía contagiado por mi buen humor que tenía yo. Amén. Y aparte de eso, la recuperación fue, bueno, fantástica. O sea que realmente, si confías plenamente en Dios para lo que pueda pasar, realmente Él te da esa inyección de confianza necesaria y pasas mucho mejor los malos tragos. Amén, amén. Bueno, ya para terminar, solo quisiera dejarlos con el pensamiento de que la mejor forma de poder discipular, está hablando la cartilla, ya sea a líderes espirituales, a quien sea, la mejor forma es lo que decíamos antes, morir cada día nosotros y pensar en los demás. Si nosotros estamos ocupados haciendo el bien por las demás personas, estamos ocupados en tratar de alcanzar a esas personas para que sean más, para que estén a los pies de Cristo, yo creo que nos vamos a olvidar de nosotros mismos y realmente todo lo demás va a viniendo por añadidura, como dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Siempre tratemos de pensar en hacer el bien a las otras personas, en predicar la palabra de Dios, en trabajar por los demás, que eso nos llenará de alegría. Claro, no descuidando nuestra propia vida, no descuidando nuestra propia búsqueda de conocimiento, pero de esa forma también estamos ayudando a los demás porque después se lo transmitimos a ellos. Entonces siempre pensemos que cada día que morimos a nuestros gustos, a lo que a nosotros nos gusta, estamos viviendo para los demás. Así que eso es lo que les quería decir. Bien, vamos a terminar con algún